Buenos días y Dios les bendiga a todas y a todos en este día. Vamos a tener la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 10 al 13. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nos enfocaremos en el verso 10, que comienza diciendo llevando en el cuerpo. En el cuerpo de Pablo, sin duda, había muchas cicatrices, las cuales eran un mudo testimonio de su sufrimiento por Cristo. Las cicatrices invisibles que llevamos producidas por los años en el Evangelio, así como por las pruebas y tentaciones que hemos superado en Cristo, son nuestro mudo testimonio de gozo y a mucha honra en Cristo Jesús. En Gálatas 6:17 dice el apóstol: nadie me cause molestias. Pablo daba por terminado cualquier asunto y oposición que se le presentara. Había dicho en esta epístola todo lo que tenía que decir sobre temas opositores. No tenía nada más que añadir. Había enfrentado claramente todos los argumentos de sus contrarios y en su posición creía que no merecía más consideración la idea de hacer una componenda entre cristianismo y judaísmo para combinar elementos de ambos, y él se negaba a dedicar más tiempo o atención a esas propuestas. Gálatas 6, 12 al 13. Y dice la Biblia, volviendo a 2 Corintios 4, 10, habla allí de marcas. Marca hecha con fuego en los esclavos o en otras propiedades con el nombre o símbolo que identificaba al propietario. Los cautivos a veces eran marcados así, y con frecuencia los soldados se hacían marcar con el nombre de su comandante. Los esclavos de un templo o los devotos de una deidad se hacían marcar así para demostrar su devoción. Con las marcas del Señor Jesús, nosotros, al igual que Pablo, sin duda nos referimos a las cicatrices dejadas en nuestro cuerpo por la persecución y los sufrimientos. 2 Corintios 4, 10, 11, 24 al 27. Sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a que aceptaran la marca de la circuncisión como una demostración de sumisión al judaísmo. Pero Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo. Y para él y nosotros no hay otra sumisa lealtad sino la que rendimos a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Las cicatrices literales y espirituales de Pablo, y así también las nuestras, hechas por nuestros enemigos mientras servimos a nuestro Maestro, hablan con suma elocuencia de nuestra consagración a Jesucristo. La mayoría de esas cicatrices testificaban del odio inveterado, es decir, odio antiguo y muy arraigado de los judíos y hoy de nuestros contrarios. Gálatas 5:11. Hablando de la muerte, esto es un morir diario, constante y real, debido a que siempre estamos expuestos a la muerte. Romanos 8:36.
1 Corintios 15:31, segunda a Timoteo 2:11. Mediante esta figura de lenguaje, Pablo expresa su íntima comunión con Cristo en los sufrimientos que continuamente él debía soportar. Esto es un testimonio vital para el mundo acerca del poder del evangelio. Los judaizantes que escapaban de la persecución predicando un evangelio sin vida y legalista no podían presentar una evidencia semejante. Gálatas 6:12. Tampoco podían presentar la vida de Jesús. Sus cicatrices eran un testimonio de cuán cerca había estado Pablo de la muerte. Y el hecho de que aún viviera también era un elocuente testimonio del poder de Cristo para librarlo de la muerte. La vida de Pablo también testificaba del poder de Cristo para liberar a los hombres del pecado y de transformarlos a la semejanza divina, según Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz. Romanos 6:3-11, Filipenses 3:8-10. Se consideraba a sí mismo como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para lograr la justificación. Consideraba como si él hubiera sido realmente crucificado en la cruz de Cristo. Ya no sentía la atracción de esos métodos. En su corazón no había respuesta para ellos. Decía Pablo, y ya no vivo yo. Pablo había muerto a algunas cosas, pero estaba completamente vivo para otras. Su actividad después de su conversión era tan intensa para Cristo como lo había sido antes para la ley. Pues la vida de un cristiano no es una vida de inactividad. Jesús habló de esa nueva vida como una vida más abundante en Juan 10:10. Jesús es la fuente de la vida. Por lo tanto, no se puede apreciar verdaderamente la vida sin tenerlo en cuenta a Él. Porque vive Cristo en mí, dijo Pablo. Este es el secreto de una vida cristiana de éxito. Cristo viviendo en nosotros a la vista de todos. La misma vida perfecta que Él vivió en la tierra. El amor de Cristo nos constriñe. Segunda a Corintios 5:14. Y la justicia de Cristo llega a ser una realidad en nuestras vidas. Romanos 8:3-4. Cuando habla aquí en la carne, es decir, en esta vida, los cristianos estamos aún en el mundo, pero recuerde, aunque no pertenecemos a este mundo. Juan 17:11, Juan 17:14.